El texto de inicio, el texto, hermanos, con el cual vamos a tratar de introducir en esta tarde este mensaje, se encuentra en Marcos 8:24 y dice de la siguiente manera: Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y necesito que enfoque particularmente su atención en el objeto de este texto, que son los árboles. Dentro, hermanos, de la palabra del Señor necesitamos entender el propósito del Señor a través de cada uno de los elementos, de las palabras que están contenidas en la Biblia. Podemos hablar, la palabra del Señor habla de mil cosas, muchas personas, muchos objetos, pero me interesa particularmente los árboles, porque en la profecía los árboles tienen un significado. En la profecía las aguas tienen un significado. Y es a través de lo que significa la profecía que podemos de alguna manera tener elementos para poder entender otros pasajes difíciles dentro de la Biblia. Los árboles. Y quiero relatarles un poquito acerca de los árboles. ¿Se regresa un poquito, hermano? Ahí está. A ver si se alcanza a ver. Esta, mi casa, que es su casa, tengo un arbolito. Cuando recién nos entregó el Infonavit de esta casa, decidimos que habíamos de sembrar un arbolito, ¿verdad? Nos lo regaló mi suegra Lolita, hermanos. Tomamos el árbol y muy contentos con esa casa que nos iban a entregar, casa nueva. Mi esposa y yo lo plantamos en los límites del patio, ¿verdad? Y ahí pusimos el árbol. Era una mimosa, ¿sí? Con el pasar de los años la mimosa comenzó a crecer y se empezó a poner muy bonita. Ahorita está podada, pero cuando está en la plenitud del verano se pone tan extensa, tan frondosa, hermanos, que extiende una sombra que cubre prácticamente todo el patio. Ahí está mi mimosa, ahí es el árbol que nosotros queríamos. Pero pasados los años, de repente empezó a brotar a los pies de la mimosa otro árbol. Pero este árbol, obviamente, como yo no lo planté, obviamente yo no lo quería, me di a la tarea de, hermanos, cuando llegó el mes de diciembre, que perdió sus hojas, lo empecé y lo talé totalmente. Quité la lila, que es una lila en la que están los pies. Quité la lila, la talé. Dije, ya con esto va a tener para que deje crecer a gusto y no le robe el agua y los nutrientes de la tierra a mi mimosa. Cuando vuelve el año y entra la primavera, empiezo a notar que nuevamente brota junto a la mimosa la lila. Ese mismo año, hermanos, cuando le di chance y cuando llegó diciembre, dijo, esta vez la voy a sacar, pero desde la raíz. Y así lo hice. Agarré la lila, hermanos, y la arranqué y la saqué de raíz. Cuando vuelve la primavera, ¿qué creen? Ahí está una vez más brotando a los pies de la mimosa la lila. Llegó un momento en que pensé que a mí se me hace que entre la lila y la mimosa existe un romance, porque tal parece, hermanos, que cuando brota la lila a los pies de la mimosa, extiende sus ramitas y poquito la va envolviendo hasta que termina abrazando a mi mimosa. Y aquí por lo menos hay 6 testigos de que he insistido tratando de arrancar la lila, y tal parece hecho a propósito, que cada año vuelve a brotar a los pies de la mimosa. Los árboles. Los árboles forman parte, hermanos, y comparten con nosotros la existencia, porque al igual que nosotros, los árboles son seres vivos, seres que nacen, y los árboles también son seres que mueren. Es más, existen tantas similitudes
entre el ser humano y los árboles, que no escapa a la palabra de Dios, hermanos, que se utilice al árbol con propósitos para enseñarnos algo. En numerosas ocasiones el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, cuando se acercó a la higuera, ese árbol, y no halló fruto, ¿verdad? Y luego vemos ahí un relato que habla acerca de los árboles que no dan fruto. Pero aquí, hermanos, ¿se regresa, hermano? Quería particularmente enseñarles, hermanos, que el árbol en la palabra de Dios, pero antes que nada, para poder profundizar un poquito en el asunto esto del árbol, yo quiero enseñarle, fuera de toda presunción, hermanos, una palabra en la lengua hebrea. Más que una palabra, una letra, una sola letra de la palabra hebrea. ¿Sí? Y esa letra, hermanos, es esa que parece arbolito. Esa letra se llama Sadi. Esa letra paradita que parece un arbolito con dos ramas se llama Sadi. Y cuando la acompañamos de esta otra letra que se llama Ayin, forma una palabra. Pero la palabra Sadi solita, solita, ya en sí tiene un significado muy poderoso. Cada letra del alfabeto hebreo, hermanos, tiene un significado poderoso. ¿Por qué? Porque cada letra fue inspirada por el mismo Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si usted tuviera acceso a las tablas de la ley, las originales, las auténticas, las únicas, las que Dios escribió con su propio dedo, hermanos, vamos a encontrar que las letras utilizadas para escribir sus 10 mandamientos estaban en la lengua hebrea. Y estas son sus letras. De tal manera de que en cada palabra, no por nada el Señor decía, ni una jota, ni un tilde pasarán de esta ley sin que se cumpla. Primero pasará al cielo y luego pasará a la tierra, pero cada una de las letras contenidas en esta preciosa palabra se tiene que cumplir. Entonces, cada letra tiene mucha importancia. Y en esta tarde, hermanos, necesito que me entienda que esa sola letra, la letra Sadi, tiene un significado, y ese significado es justo. Y tiene un valor numérico, y ese valor numérico es el 900. Entonces, la sola letrita, solita, por sí misma, quiere decir justo. Pero si a esa letrita solita le ponemos otra letra, la que está de este lado, porque diría ahí una palabra. La palabra es Etz. Etz. ¿Y qué significa Etz? ¿Qué cree usted? Etz significa árbol. De manera que a partir de la raíz nos obliga a pensar que hay una estrecha relación entre la palabra justo y la palabra árbol. Hay una íntima relación, porque juntas estas letras forman la palabra árbol. Ahora yo necesito algo más que solo palabras para justificar, para argumentar lo que le estoy diciendo, hermanos. De tal manera que no vamos a buscar la respuesta en bibliólogos, en teólogos o en situaciones externas a la palabra del Señor. Si queremos entender las palabras del Señor, si queremos entender cada uno de los símbolos, los tipos y las figuras, tenemos que encontrar la respuesta en la misma Biblia. La palabra de Dios se interpreta sola. Y para eso, hermanos, tendríamos que irnos a uno de los salmos que se encuentran ahí en la palabra del Señor,
en el Salmos 1 y el verso número 3, que dice: será como árbol, ¿qué? Plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está hablando, pero si nos detenemos a leer todo el Salmo, en los primeros versículos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo les pregunto, ¿quién? ¿Quién puede reunir esas características? ¿Quién puede reunir esas cualidades? ¿Quién está con esa cantidad de atributos, con esa cantidad de cualidades? Si la palabra de Dios me dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, no me deja otra alternativa que una sola persona que ha aparecido en el contexto de la humanidad, que reúne esas cualidades, varón, hermanos, con esas cualidades, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me queda solamente uno, usted y yo lo conocemos. Pero en el verso número 6 de ahí mismo del Salmo 1, hermanos, ahí en el mismo Salmo 1, en el verso número 6, dice de la siguiente manera: porque Jehová, ¿qué conoce? Conoce el camino de los Sadi, el camino de los justos. Entonces encontramos en este salmo, hermanos, una justificación, una argumentación suficiente para entender que hay una estrecha relación entre la letra Sadi y la palabra árbol. ¿Por qué? Porque proceden de la misma raíz. Entonces el justo y árbol, hermanos, corresponden a la misma raíz, ¿sí? Y el Salmo 1 lo comprueba. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que todo lo que hace prosperará. Pero quisiera platicarles, hermanos, acerca de una experiencia que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en los días de su carne entre nosotros y lo vimos lleno de gracia, lleno de misericordia, con su caminar tan hermoso, con su aspecto tan limpio, con sus palabras tan puras, tan llenas de autoridad, hermanos. Cuando aquellos que tuvieron esa experiencia de andar con Él, de platicar con Él, de experimentar sus milagros, si estuvieran hoy en día podrían dar un testimonio lleno de fuego. Pero la palabra de Dios inmortalizó estas experiencias, inmortalizó, hermanos, a estos testigos que estuvieron ahí presentes en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estoy hablando específicamente de un lugar geográfico llamado Galilea. Ahí en Galilea había algunas ciudades importantes, hermanos, pero ¿qué creen? A los ojos del Señor las veía el Señor como unas ciudades impenitentes. ¿Qué significa esto? Cuando hablaba el Señor acerca de un lugar llamado Betsaida y un lugar llamado, hermanos, Corazín, el Señor se expresaba de la siguiente manera: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tirón y Sidón se hicieran los milagros que se están haciendo en tu territorio, ya habría hecho mucho tiempo que se hubieran convertido. Lo que me da a entender es que estas ciudades que estaban en las riberas del río, del mar de Tiberíades, del mar de Galilea, eran ciudades, hermanos, tremendamente penitentes. Es más, el Señor iba más allá y les dijo: miren, va a ser más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra ustedes. Así estaban esas ciudades, esos lugares. Pero en uno de estos lugares, en Betsaida para ser específico, y vamos a fundamentar la lectura de la palabra del Señor, ahí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8 y el verso 22. Ahí, hermanos, nos relata una historia. Mire, este hombre
Desgraciadamente pareciera que la vida se había ensañado con él. ¿Por qué? Porque los años le habían caído encima, prácticamente había envejecido, pero junto con su vejez las pérdidas llegaron a su vida. Aquel hombre quizás no tuvo familia, no engendró descendencia, de tal manera que cuando su esposa envejeció, finalmente lo dejó, y aquel hombre quedó viudo en su vejez. Y no solamente había quedado viudo, sino que aparte de eso había perdido uno de los sentidos más importantes en la vida del hombre, el sentido de la vista. Pero este hombre, hermanos, tal parece que la vida se había ensañado con él, porque se había ido a vivir a una de las ciudades impenitentes de las cuales el Señor Jesucristo hablaba con los ayes. Estoy hablando de Betsaida. Y ahí en Betsaida no tenía otra cosa que hacer aquel pobre hombre más que vivir de pedir limosna, vivir de la caridad, de lo que algún corazón generoso que le acercara un mendrugo de pan o que le regalara una pequeña moneda para poder subsistir, para poder mantenerse vivo. Pero en esa ciudad llamada Betsaida, también, hermanos, como había corazones sensibles, corazones nobles que ayudaban, en su mayoría eran personas malas. Los jóvenes eran vagos, eran malcriados, eran vagos, de tal manera que aquellos jóvenes, cuando querían de alguna manera distraerse en algo o divertirse con algo, lo hacían a cuestas de este anciano ciego. En cuántas ocasiones, para poder bromear con él, le prendían en los pies o le acercaban algún tizón encendido, y cuando veían que el pobre anciano ciego pegaba un grito y gritaba de dolor, todos los demás muchachos malcriados y perversos se soltaban a la risa y risa y risa, mientras aquel pobre hombre ciego trataba, hermanos, de identificar a ver cuál de aquellos había cometido esta barbaridad. No solamente eso, en numerosas ocasiones lo amarraban a algún árbol, y ya amarrados se acercaban a él y lo escupían en la cara, y de manera muy cruel le preguntaban: a ver, dinos, ¿quién fue el que te escupió? Y cuando orientaba sus sentidos hacia dónde procedía aquella voz, de repente alguien más lo escupía, y aquel pobre anciano, aquel pobre hombre ciego, tratando, hermanos, de zafarse para quitarse aquel acoso, aquel bullying del que era víctima, hermanos, de aquellos actos de crueldad que cometían en contra de su humanidad, aquellos jóvenes que de manera burlesca, de manera, hermanos, bastante cruel, se divertían a cuestas de aquel pobre anciano y ciego. Ya cuando se cansaban de divertirse con aquel hombre, lo dejaban y se olvidaban de desamarrarlo. Y ahí, hermanos, sujeto, limitado, ciego y sufriendo el acoso, se quedaba aquel hombre. Hasta que en una ocasión, hermanos, pasó por ahí, por Betsaida, un grupo de hombres. Cuando vieron a aquel hombre en aquella condición, le rogaron al maestro, que obviamente algunos de los discípulos conoció a aquel hombre y se compadeció de la condición en la que estaba. Y luego lo desataron. Cuando aquel hombre ciego advirtió la presencia de alguien más, inmediatamente pensó que ya venían otra vez a divertirse con él, y empezó a decirles: ya, estén sosiegos, ya, no se metan conmigo, muchachos. Y habían logrado que en el corazón de aquel hombre se anidara, hermanos, un sentimiento de repudio a la humanidad, un sentimiento de rechazo a la humanidad, un sentimiento, hermanos, en contra de todos aquellos que habían hecho de aquel hombre objeto de su diversión, de su entretenimiento. Y pensó aquel hombre: ya vienen otra vez a divertirse, muchachos, ya esténse quietos, muchachos. Cuando de repente sintió que una mano lo tomaba de su mano
Y cuando sintió que lo llevaba, aquel hombre le daba esas palabras: tranquilo, vente. Dice la palabra del Señor que aquel hombre fue sacado de Betsaida. Y ya cuando estaban en un lugar alejado, de repente aquel hombre estaba, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? ¿Me van a ayudar? ¿Me van a dar un pedazo de pan? Quizás me van a dar una moneda. ¿O de qué se trata? Cuando de repente aquel hombre sintió que le escupían los ojos. E inmediatamente aquel hombre empezó a pensar: no, muchachos, ya muchachos, tranquilos, no empiecen. Pero cambió su expresión cuando unas manos tocaron sus ojos y le hicieron esta pregunta: ¿qué ves? Y aquel hombre dijo estas palabras: veo a los hombres. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Quizás usted se diga, o algunos críticos digan: ¿qué pasó? Ahí como que le falló, ahí como que le faltó un poquito más de poder al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues aquel hombre no vio, miren lo que veía. Cualquiera diría, como que ahí le falló un poquito al Señor Jesucristo, porque tuvo que repetir la operación. Y nuevamente dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo volvió a colocar sus manos en sus ojos y le preguntó: ¿y ahora qué ves? Y le dijo a aquel hombre: lo veo todo, lo veo claro y bien. Y quizá nos preguntamos, hermanos, pero ¿acaso hubo una falla en este milagro obrado por nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué fue lo que sucedió? Que este hombre, en vez de ver con claridad, dice la palabra del Señor que lo único que veía era a los hombres y a estos caminando como árboles. La realidad de las cosas, hermanos, es que este ciego vio, pero vio de más. ¿Por qué? Porque en este momento el Señor Jesucristo le estaba dando a aquel hombre una visión, pero no una visión ordinaria 20/20 de esa que busca regular el oculista o el optometrista recetándole unos lentes cuando no ve bien. No, ese tipo de visión no. Era una visión más espiritual, más profunda, más eterna, más implicadora, más, hermanos, más completa, más perfecta de su obra, de su propósito. Una visión, hermanos, no del ambiente natural. Estaba recibiendo una visión del ambiente espiritual. Estaba dotando a este hombre de una capacidad extraordinaria. Estaba, hermanos, dándole un don que a la postre este hombre usaría para la gloria de Dios. Y quizás se pregunte: ¿cómo podemos afirmar esto? Porque la palabra del Señor dice ahí en versículos más adelante, en el 8:22, más adelante, hermanos, le hace una petición, una observación. Más que petición y observación, le hace un mandamiento. Cuando aquel hombre recobra la vista, abraza al Señor y le da gracias por el favor de su misericordia, tan pronto como este hombre quiere regresarse a Betsaida, le dice el Señor: no, mi niño, ni se va a regresar, ni le va a decir nada a nadie. Ya no lo quiero en Betsaida, váyase a su casa. Y surgen quizás muchas preguntas: ¿por qué el Señor? ¿Por qué esta visión? ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque el Señor iba a usar a este hombre de una manera especial. Porque no solamente le había devuelto la vista, no solamente le había provisto de un don, hermanos, sino que aquel hombre había pasado a las listas de los justos. De los justos. La visión que llama la atención es de ver a los hombres
¿Como qué? Como árboles que caminan. Voy a platicarles una historia. Cuando el pueblo de Israel apenas había salido, hermanos, de Egipto, recién había cruzado el Mar Rojo, recién había, hermanos, se asentado, recién había celebrado con aquel cántico de Moisés que ha echado a la mar, que nos perseguía, al jinete y caballo echó a la mar. Y en ese gozo, hermanos, y en ese pueblo en fiesta celebraban ya su victoria y ya iban encaminados, hermanos, hacia el propósito por el cual el Señor los había sacado de casa de esclavitud. Y cuando iban, hermanos, en el camino, de repente empezaron a atravesar el desierto de Shur. Y mientras avanzaban en aquel desierto, hermanos, de repente, en aquel día, se les acabó el agua. Ya no hay agua. Nadie dijo nada. Siguieron avanzando el segundo día y ya sus pasos eran más lentos. El agotamiento empezaba a reflejarse porque no había agua. Y seguían atravesando el desierto de Shur. Al tercer día, que ya de plano, hermanos, los estaba consumiendo la sed, dice la palabra del Señor, que de repente, a lo lejos, vieron agua. Ya estaban sedientos. Y ya los animales jadeaban, hermanos, sacando la lengua, muriendo de sed. Las personas, los niños estaban sedientos, los adultos estaban sedientos, los jóvenes estaban sedientos, hermanos, y estaban claudicando a causa de la sed. Cuando de repente alguien gritó: ¡ay, hay agua! Y obviamente los más jóvenes se encaminaron para ser los primeros en llegar, hermanos, y de alguna manera echarse sus primeros tragotes de agua. Pero tan pronto llegó el primero y le dio el sorbo al agua, hermanos, aquel joven empezó a sentir que sus entrañas se quemaban, escupió aquella agua y se dio cuenta y les dijo: esta agua está amarga. Yo no sé ¿por qué había llegado el agua a tener ese sabor tan desagradable? Es más, quizás estaba mezclada con algún sulfuro o algún azufre, quizás estaba muy, muy salina, o quizás estaba contaminada por algún animal podrido que murió ahí ahogado. No, yo no sé. Lo que sí sé es que esa agua estaba intomable, no era potable. Y estoy seguro, hermanos, que si alguno de ellos, vencidos por la sed, se hubiera atrevido a tomar aquella agua, hubiera muerto envenenado al instante. Porque dice la palabra del Señor que eran aguas amargas. Pero cuando se dieron cuenta el pueblo de que no había agua y que esa agua no se podía tomar, inmediatamente se dirigieron a Moisés. Moisés, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a beber si no hay agua? ¿Y qué creen ustedes que hizo Moisés? Clamó a Jehová y el Señor le dio respuesta. Inmediatamente, hermanos, Moisés les dio instrucciones y les dijo: túmbenme aquel árbol, rápidos. Que querían era que la situación se resolviera. Empezaron a utilizar alguna herramienta de corte, qué sé yo, un machete, una hoz o quizás alguna hacha, y empezaron a darle al árbol, pa, 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 hasta que finalmente aquel árbol cayó. Les dice Moisés: arrástrenlo y métanlo al agua. Ya llevan todos, llevan aquel árbol y lo meten al agua. Tan pronto como el árbol estaba en el agua, hermanos, dice la palabra del Señor que aquella agua de amarga se volvió dulce y todos empezaron a tomar. Lo que llama aquí mi atención
es que el Señor, para poderle quitar lo tóxica, para poderle quitar la toxicidad a esa agua, el Señor derribó un árbol. Ahora, el problema es que todo ese veneno que contenían las aguas, esas aguas amargas, porque aquel lugar recibió un nombre para recordarlo, Mará, que significa amargura. De tal manera, hermanos, que toda aquella toxicidad que tenía el agua tuvo que irse a algún lugar. Tuvo que pasarse a algún lugar. Y yo les pregunto, ¿a dónde creen ustedes que se fue toda esa contaminación? La presencia del árbol en el agua, hermanos, empezó a absorber el veneno y empezó a dejarles únicamente el agua. Pero fue este proceso tan completo, tan perfecto y tan maravilloso, que aquella agua debería de saber nada más a agua. A mí en la escuela me enseñaron que las cualidades del agua es que es incolora, inolora e insabora. Es decir, técnicamente no debieron haberle encontrado ningún sabor a esa agua en su estado puro. Pero dice la palabra de Dios que no solamente le quitó lo amargo al agua, sino que la endulzó. Es decir, estaban tomando Coca-Cola en el desierto. Literalmente, hermanos, la endulzó. De tal manera que todos tomaron, hermanos, de manera hasta saciarse. Enfoquemos nuestra atención, la presencia de ese árbol en el agua. Y necesariamente, ya que sabemos que un árbol representa al justo, de acuerdo a lo que dice el Salmo primero, ¿verdad? Me lleva obligadamente a otro escenario en donde aparentemente todos los elementos que aparecen en esta figura en el Antiguo Testamento, en las aguas amargas, y me hace, hermanos, irme hasta el lugar allá en el área precisamente de Galilea, de Judea, de Idumea y cada uno de esas regiones que se encontraban alrededor del río Jordán. El río Jordán, sus afluentes vienen de la área montañosa de allá del monte Hermón. Hay un manantial en las faldas del monte Hermón que alimenta principalmente al río Jordán. El río Jordán es un río que desciende, por eso se llama Jordán, desciende. Y ese río lleva agua. Obviamente todos los ríos llevan agua. Ese río lleva agua. Pero hay cierta particularidad, es que es tan repetitivo, es tan elocuente la palabra del Señor cuando trata de darnos alguna enseñanza de algún aspecto profundo, hermanos, que no hay lugar para dudar, no hay lugar para cuestionarse, no hay que envolverse en la exegética y que la hermenéutica y que los vocablos y que no. Es tan clara, hermanos, que aquel río Jordán que desciende, hermanos, desde el monte Hermón y va y termina y desemboca en uno de los mares más salados del planeta. Por algo se llama el mar muerto. Es tanta la sal que contiene este árbol que las personas no se hunden, y si no se hunden, no se ahogan. Pero tiene una particularidad de este mar salado, este mar muerto. ¿Qué creen, hermanos? No hay vida. No hay vida. Y rápidamente empiezo a pensar, es que
es tan característico: Mará, amargura, salinidad, muerte, no hay vida. El río Jordán viene del monte Hermón, y la palabra del Señor me dice: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y me lleva a un lugar geográfico llamado el monte Hermón, y dice la palabra del Señor: es como el rocío en el monte de Hermón, que desciende, hermanos. Y son tantos elementos que de manera elocuente me lleva el Señor a esto, a ver a un personaje, a un profeta, más que un profeta, un profetón, hermanos. Estoy hablando del Juan el Bautista y el ministerio que le había sido entregado en sus manos por voluntad de Dios como el bautizador, y venía bautizando en el río Jordán. Y dice la palabra del Señor que mientras estaba bautizando, y el bautismo que traía Juan era el bautismo de arrepentimiento, una preparación previa para el perdón de pecados. Y Juan el Bautista no se echaba flores, no decía: miren qué ministeriazo me cargo. No, él era muy claro y no creaba falsas expectativas en las personas que lo oían. No, hermanos, de ninguna manera, sino que él les decía muy claramente: miren, detrás de mí viene alguien, ¿sí?, que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno ni incluso de desatar su calzado. De veras, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, él los va a bautizar en otro elemento. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Y así andaba bautizando Juan el Bautista, y bautizaba por aquí y bautizaba por allá, hasta que en una de esas viene a su bautismo alguien que le movió el tapete, alguien que le sacudió la vida, alguien que cuando advirtió su presencia se acordó cuando estaba en el vientre de su mamá. No había sentido algo igual más que aquella vez que estaba en el vientre de su mamá, cuando su ser se estremeció, su espíritu se estremeció dentro del vientre de su madre Elizabeth. Y se estaba repitiendo esta misma historia, porque cuando advirtió la presencia del Señor Jesucristo, ahí mismo sintió, ahí mismo recibió la revelación, y le declaró a la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando viene el Señor a su bautismo, llega el Señor, se mete al agua, y Juan el Bautista lo veía. Y luego llega el Señor y se acomoda en posición para ser bautizado, y le dice Juan el Bautista: ¿cómo, Señor? ¿Cómo vienes a que yo te bautice si yo necesito que tú me bautices a mí? Y el Señor le dice: conviene que cumplamos toda justicia, conviene que seamos obedientes a lo que dice nuestro Dios. Y ya no le resistió, y llegó. Y en ese momento, cuando Juan el Bautista se dispone a realizar el bautismo de Jesús, puedo imaginarme aquel árbol en Mará, aquel árbol en amargura, y cuando lo veo que va descendiendo hacia su bautismo, puedo ver aquel árbol, hermanos, cayendo en el agua. Y cuando es sumergido en las aguas del río Jordán, puedo ver la humanidad del Señor Jesucristo como aquel árbol, como aquel justo, como aquel árbol allí en el mar, hermanos, el Cordero de Dios siendo bautizado en las aguas del río Jordán. Y quizás usted se pregunte: pero ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿Sabe usted todo lo que ha ocurrido en el río Jordán? ¿Sabe usted todos los eventos históricos importantes que giran en torno a la presencia del río Jordán? ¿Sabe usted de un pueblo que atravesó el río Jordán en seco? ¿Sabe usted de un leproso llamado Naamán que fue enviado a las aguas del río Jordán a sumergirse 7 veces para poder ser limpiado de la lepra? ¿Sabe usted lo que implica
¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que cuando Naamán surgió de las aguas del río Jordán, su piel era tan limpia, tan suave, tan íntegra como la piel de un bebé recién nacido? Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con la lepra que traía Naamán? ¿Dónde quedó? Y efectivamente, hermanos, esa pudredumbre de la piel quedó, hermanos, en las aguas del río Jordán. Y cada uno, hermanos, de aquellos que creían en el bautismo de Juan el Bautista y venían y confesaban sus pecados, y como un acto de arrepentimiento venían a su bautismo, dice la palabra del Señor que fueron muchos los que vinieron al bautismo de Juan el Bautista. De tal manera que si alguna mujer adúltera, hermanos, si venía a su bautismo, la pudredumbre de su adulterio quedaba en las aguas del río Jordán. Que si algún homicida venía en arrepentimiento por haber matado 1, 2, 3, yo no lo sé, pero esa amargura, esa pudredumbre de su vida al momento de ser bautizado por arrepentirse, todo ese pecado quedaba en las aguas del río Jordán. Yo no sé qué tipo de pecadores venían al bautismo. Serían mentirosos, serían idólatras, serían hechiceros, serían borrachos, yo no lo sé, hermanos. Lo que sí sé, hermanos, y trato de que lo entienda espiritualmente, que cada uno de ellos dejaba su pudredumbre ahí en las aguas del río Jordán. Hasta que llegó un momento en que esas aguas del río Jordán se volvieron espiritualmente asquerosas, que si alguien, hermanos, espiritualmente quisiera beber agua del río Jordán, pasaría la misma experiencia que el pueblo de Israel allá en Mará, que estarían tan amargas, tan podridas, tan asquerosas, hermanos, que no cualquiera podría beberlas. Pero hubo una presencia gloriosa en las aguas del río Jordán. Alguien que no venía a ensuciarlas más, alguien que no venía a contaminarlas más, sino que era alguien que venía para que todo eso, hermanos, se fuera sobre él. De tal manera que cuando sale el Señor Jesucristo del bautismo y es levantado, hermanos, algo pasó. No fue algo simple. Entienda, no fue algo ordinario. No fue el bautismo como un cualquiera que se bautiza. No, hermanos. Aquí pasó algo glorioso y extraordinario. Y si me equivoco, me corrige. Pero tan pronto como el Señor emergió de las aguas del río Jordán, hubo una manifestación milagrosa, una manifestación sobrenatural. Hubo una manifestación de la presencia de Dios en aquel lugar, porque da testimonio Juan el Bautista que cuando el Señor emergió de las aguas del río Jordán, él vio con sus propios ojos que se han de comer los gusanos, que una persona, una gloriosa persona, una maravillosa persona hacía aparición ahí en ese contexto, y él decía que el Espíritu Santo, como la forma corporal de una paloma, descendió sobre la humanidad del Señor Jesucristo y se posó sobre él. Y yo quiero que usted entienda qué implica todo esto. Hermanos, se salva el que agrada a Dios, se salva el que tiene feliz a Dios, se salva el que tiene contento a Dios. Y yo quiero decirle que cuando salió, hermanos, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, el Padre está contemplando este escenario. Está viendo el bautismo de su precioso Hijo Jesús. Y cuando lo ve, dice la palabra del Señor que el Señor se llena, el Padre se llena de un gozo, de una alegría, de un sentimiento que lo embarga, de tal manera, ¿a qué lo compararé? Como cuando usted ve, por ejemplo, que su hijo empieza a dar los primeros pasitos y empieza a caminar, y usted dice: ay, mi hijo está creciendo.
O cuando aquella vez que Toñito por primera vez dijo, mi hijo, a partir de mañana ya no va a usar pamper. Y efectivamente, a partir de ese día jamás necesitó pamper. Es ese sentimiento de alegría, de gozo que siente el padre de ver la realización de su hijo. Pero el Padre Celestial estaba experimentando un gozo que se describe como un contentamiento, una complacencia, como si nos gritara a todos nosotros: miren, este es mi hijo precioso que me hace tan feliz, me hace tan feliz. Y quiso el padre de alguna manera acariciar a su hijo. ¿Y cómo creen, cómo se imaginan que acarició a su hijo que estaba ahí en ese momento y en ese lugar? De la misma manera que nos acaricia a nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo, porque como si fuera la mano del Padre que quiere abrazar y acariciar a su Hijo, el Espíritu Santo descendió sobre la humanidad de nuestro Maestro y lo acarició y declaró públicamente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Óiganlo todos y entiéndanlo todos. Qué maravilloso que un acto de esta magnitud le dé alegría a nuestro Dios. Créame, no se salva el que habla más lenguas. No se salva el que saca su fortuna del banco y lo reparte a los pobres. No se salva el que viene todos los días a la iglesia. No. Se salva el que agrada a Dios. Y quizás usted se pregunte: ¿y cómo se agrada a Dios? No se complique, no le rebusque, es simple. El Hijo, el Señor Jesucristo, agradó al Padre. ¿Por qué? Porque obedecía a su palabra. Y si usted tiene al Hijo, es porque obedece su palabra. Si usted tiene a Cristo en su vida, es porque obedece su palabra. Y créame, el Señor se agrada del que le obedece. Y el Señor se quejaba y decía: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no guardan mis mandamientos? Y va más allá y dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre operamos muchas sanidades. Y el Señor no miente. Y entonces yo les voy a decir: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué? Pero en el original dice: quebrantadores de la Torá, quebrantadores de la ley. Entonces, así de simple, si no obedeces lo que dice la palabra del Señor, no agradas a Dios. Pero si obedeces lo que dice la palabra del Señor, estás agradando a Dios. Y créeme que el Señor abraza, acaricia y se complace de los que le obedecen, a los que Él, con toda la plenitud de la expresión de su palabra, dice: estos son mis hijos.